Hola, 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 mis chicas, mis chicos. ¿Cómo estamos en este maravilloso día? Vamos a compartir este en vivo para que podamos ser muchos. Estamos en vivo y en directo. ¿Quién está por ahí? ¿Quién me va a acompañar a tejer en este ratito? ¿Quién está por ahí conectados y conectadas? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde para que podamos tejer juntas? ¿Qué están tejiendo mis amadas y mis amados? Hola Rosy, hola Rocío. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan tejiendo? Yo aquí decidí hacer este ratito de en vivo. Me dicen si me escuchan, si me ven. Hola Abigail, hola Rosy, desde Chihuahua. Aquí estoy. ¿Qué más, Daniela? ¿Cómo va todo? Estamos aquí tejiendo y grabándoles a Pink. Hola Leticia, hola Rosa, desde España, hola Arelis, Arelis desde Boyacá. Estamos aquí tejiendo a Pink y quiero mostrarles alguito y enseñarles alguito así de rapidez en este en vivo. Desde Cañuelas, hola Rosy, el changuito, ¿cuál changuito? Desde Cali, Floreli. Bueno, mis chicas, andamos muchas conectadas a esta hora. Ya las pillé ustedes como que hasta ahora están más conectadas en ese celular que cualquier hora. Desde México, Marilú. Marilú desde México. Bueno, mis queridas, voy a ir tejiendo mientras las leo. Vamos a ir tejiendo una cosita que les quiero mostrar. Un detallito, algo muy sencillo que les quiero enseñar con este diseño que estamos creando. Desde Perú, desde Jalisco, México. Hola María, hola Caterine, hola Silvia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Hola Aurora desde España. Me dicen si me escuchan bien. Les quiero enseñar algo aquí con este de Rainbow Frames. Algo para crear patrones. Hola Valentina, hola Cristina. Imagínense que yo dije, mis chicas pueden que quieran saber esto mientras les grabo este diseño. Quiero enseñarles una cosita. Estoy tejiendo a Pink de los personajes de Rainbow Friends. Y estoy empezando por las piernas, por los pies, por las paticas. Yo sé que tenemos muchas princesas y muchas cosas por hacer y tenemos muchos diseños más que tejer, tenemos muchas cositas. Ay, Hasibia está tejiendo una muñequita, genial. Entonces, mis queridas, quiero enseñarles algo y tomo lápiz para esto. Quiero mostrarles, yo sé que muchas me preguntan, maestra, ¿cómo hacemos para crear patrones y diseños desde cero? Necesito hacer un muñeco desde cero y no tengo el patrón, ¿cómo hacemos? Entonces, lo que yo les enseñé en el taller de cómo crear mis amigurumis, algo así, ya ni me acuerdo cómo fue que le puse a ese taller, pero lo encuentran aquí en el canal. Lo que yo enseñé allí es que para eso necesitamos dominar las disminuciones y los aumentos. Así de forma carrerongo la voy a hablar porque tenemos que trabajar. Pero sí quería hacer este en vivo mostrándoselos y que quedara grabado, ¿listo? Queda guardadito. Tenemos que aprender a dominar aumentos y disminuciones. Importantísimo, importantísimo. ¿Dónde ponemos las disminuciones y dónde ponemos los aumentos? Es súper importante dominar eso para que ustedes aprendan a crear patrones desde cero. Vayan escribiéndome en los comentarios porque si ustedes no escriben nada, yo digo, me quedé hablando sola. Váyanme escribiendo. Así sea, ok, o algo, para yo saber que están ahí. Entonces, ¿qué les quiero explicar? Con este personaje, la pierna es así, el diseño es así, creo que es así, voy a dibujarlo así como a lo loco. La pierna es así.
¿Sí se alcanza a ver? Dígame si se alcanza a ver lo que dibujo, si no, ni para qué dibujo. Es así las dos piernas. Este es un fucsia, sí. No, es como, bueno, se ve fucsia, pero es como un rosadito fuerte. Sí se ven las piernas, ¿sí? Y el cuerpo arranca desde aquí. No voy a dibujar más porque ¿para qué me pongo a dibujar todo el personaje si lo que quiero explicarles es con cuestión de las piernas? Listo, listo, sí, sigo. Entonces, estás tejiendo a la princesa, listo, Valentina. Entonces sigo. Las piernas tienen una curva, ¿sí la ven? Aquí. Necesitamos dominar los aumentos y disminuciones para que aprendamos a crear patrones desde cero. Aquí las piernas tienen una curva, entonces ustedes me preguntan, maestra Angélica, ¿cómo hago para que el tejido tenga esta curva? Y no me toque a mí ponerme a doblar o meterle alambre, ¿sí? No nos toque meterle alambre para que esto se doble. ¿Se ve muy poquito? ¿Casi no se ve? Venga, lo retiño. Ah, ya sé qué voy a hacer. Ah, no, mentiras. No, porque después no puedo borrar. Voy a reteñirlo, ¿listo? Voy a reteñirlo. Mire así. Dígame si retiñéndolo ya se ve. Me dicen. Ya lo repisé y lo repisé. ¿Sí se ve? Este es el cuerpo. Es que ese personaje Pink es como loco. Esos personajes de Rainbow Friends son locos. ¿Sí se ve ahora mejor? Escríbame. Listo. Listo, ya se ve. Listo. Entonces, mis queridas, seguimos. Tenemos esta curvatura. Entonces, Angélica, ¿cómo hago para crear este patrón con esta curvatura para no meterle alambre? Porque lo de menos es yo crear un tubo así recto, un tubo recto y meterle alambre para yo doblar. ¿Sí o no? Pero a veces no, a mí no me gusta usar alambre y es preferible dominar las disminuciones y los aumentos para crear patrones con la forma que necesitamos. ¿Listo? Porque es que la forma que necesitamos de los amigurumi es lo que más nos cuesta y decimos, pero yo cómo hago para crear que tenga esa forma. Y vuelvo y repito, dominando las disminuciones y los aumentos. ¿Dónde ponerlos? ¿Qué hacemos en ese caso? Miren, esto es lo que yo hice. Y no tiene alambre y no tiene nada. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta curva vaya así? Tejemos recto hasta donde ustedes ven que el diseño o el personaje va recto. Entonces, mire, la pierna va recta más o menos hasta aquí. Voy a trazar una línea, listo, hasta ahí va recta, Angélica. De ahí para arriba, toma la curva. Les quiero enseñar. Aquí cuando ustedes ven que la pieza sobresale, porque miren, sobresale. Si yo trazo una línea aquí donde termina la pierna, miren la distancia que me quedó a donde comencé. Entonces eso quiere decir que sobresalió. ¿Sí me están entendiendo? Lo estoy explicando muy enredado. Es que esto tiene su ciencia, esto tiene su ciencia. Entonces aquí yo, perdón, trazo una línea. Y si yo veo que donde terminó la pierna casi no se ve, todavía casi no ven. Yo reteñí bastante. Valentina casi no ve. Voy a reteñir más. Voy a reteñir más. ¿Quién más dice que no se ve? ¿O quién más dice que sí se ve? ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Escríbanme para saber que están ahí. Y no estoy sola. Se ve bien y claro. Listo, Carolina. Sigo. Entonces, donde termina la pierna, miren, aquí termina la pierna. Aquí donde termina la pierna, trazo una línea. Y nos damos cuenta que sí queda por fuera de donde comenzamos. O sea, que aquí sobresalió. Que aquí salió por fuera de donde comenzamos. Y aquí entró. Aquí está entrando. ¿Qué hago yo? En esta parte donde entramos es donde hacemos disminuciones. Aquí escribí la palabra dis, que es la abreviatura de disminuciones. Disminuciones. Y aquí donde sobresale hacemos aumentos. Estoy escribiendo la palabra aun, que es la abreviatura de aumentos. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuántas veces lo hacemos? Hasta que termine la pieza, dependiendo del amigurumi que vayas a realizar.
Dependiendo del amigurumi que vayas a realizar, el diseño, la foto, el personaje, el matachito, el dibujito, tú tienes que analizarlo muy bien, lo dibujas o lo imprimes o lo miras muy bien en foto en tu celular y miras hasta dónde van las disminuciones o hasta dónde va la pieza en curva o hasta dónde va la pieza saliente. Y ahí es donde tú paras de hacer las disminuciones y los aumentos. Les voy a dar este ejemplo así textual con este personaje. Entonces, aquí yo qué hice? Hice recto hasta ciertas rondas y luego comencé por la misma dirección en todas las rondas a hacer disminuciones. Ta, 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 ta. Solo disminuciones en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar. Y aquí aumentos en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar. Y así vamos a crear la forma que necesitamos. ¿Esto cómo lo aprendemos, mis chicas y mis chicos? Tejiendo mucho y dándole la forma que necesitamos mirando, hice las disminuciones acá y no me tomó forma, entonces lo voy a girar. Voy a hacer ahora las disminuciones acá y los aumentos acá. Hasta que tú veas que toma la forma que tú necesitas. Y eso es en sí lo que quería mostrarles. Cómo nosotros aprendemos a dominar las disminuciones y a dominar los aumentos. ¿Sí se vio bien? Hola María de los Ángeles, desde Morelia. Preguntas, mis chicas. Yo por aquí vi una pregunta. Por aquí vi una pregunta. Dice que Rosy sí porque necesita hacer el changuito grandecito. Una pregunta, ¿por qué cuando hago las piernas de una hormiga y se me cierra la puntada? ¿Por qué cuando hago las piernas de una hormiga y se me cierra la puntada? No te entiendo la pregunta. Vuélvemela a escribir a ver si entiendo más la pregunta que me quieres hacer. ¿Se te cierra la puntada? Patitas de hormiga. ¿Será que las estás haciendo muy delgaditas tal vez? Bueno, mis chicas, voy a tejerlo aquí en una ronda y les muestro, ¿vale? Mire, yo estoy haciendo la segunda pierna, la segunda patita y ya está tomando la forma, ¿sí ven? Ya está tomando la forma que necesitamos. ¿Qué hice yo aquí? Y eso es lo más importante, aprendan a dominar dónde poner las disminuciones y dónde poner los aumentos. Y así hacemos cualquier amigurumi. Yo aquí empecé con disminución. Doblo la pieza, mira, yo la doblo así y precisamente donde doblo la pieza me deben quedar los aumentos. Entonces sigo tejiendo 1, 2, 3, 4. En este caso fueron 4. Luego aumento. Es que cuando muevo mucho la mano rápido se pone, trata de enfocar el celular. Luego 2 puntos y hago otro aumento. ¿Por qué hago 2 aumentos? Porque estoy haciendo en la ronda 2 disminuciones. Eso es lo otro, ya les explico. 3, 4, 5, 6 y repito una disminución al terminar. Cuando ustedes hagan estas piezas que necesitan disminuir y aumentar al mismo tiempo, deben de prestar mucha atención a que en la ronda nos quede la misma cantidad de puntos. Un ejemplo, si hicimos 2 disminuciones, debemos hacer 2 aumentos, porque si no, la pieza se nos empieza a cerrar, se nos empieza a quedar más angosta, acá más gruesa, y no es lo que queremos, porque toda la pieza debe ir del mismo ancho. Ya otra cosa es que tu dibujo tenga aquí más angosta la piernita, entonces ahí sí, pues debemos reducir los puntos en cada ronda. Pero aquí necesitamos que tenga los mismos puntos. Entonces, hacemos la misma cantidad de aumentos, la misma cantidad de disminuciones. ¿Listo? Una mini clase. Hoy fue una mini clase. ¿Qué tal les parece?
Cuénteme. Tengo que seguir haciendo esta otra piernita hasta terminar. Cuénteme si les parece así, si les sigo haciendo así mini clases de lo que vamos grabando. Ahorita les estoy grabando este de Pink, que no sé cuándo se los ponga, porque tenemos a Princesa Peach. Ay, ¿vieron a la Princesa Peach? ¿Sí? ¿Cómo les pareció la Princesa Peach? Pero la traigo. ¿Cómo les pareció la Princesa Peach? Es que tengo la cámara muy cerquita. Aquí está nuestra Princesita Peach, con su coronita y sus aretitos y su vestidito. La subí hace poquito, creo que la pusieron ustedes ahí en el grupo. Quedó muy linda, ¿cierto? Quedó linda. Quedó linda para que la tejan. Y que queda apenas porque la tengo aquí en una repisa con Mario Bros. Quedó hermosa y con Mario Bros juntos se ven hermosos. Y Mario ya está. La que falta subir es esta que se sube el jueves. Mis chicas, muy linda, ¿sí? Muy preciosa. Sí, aprendemos más. Sí, Arelis. Entonces, apenas yo voy grabando los videos y veo cositas que les pueda ir mostrando, les hago en vivos así relámpagos. Estos en vivos yo no les anuncio casi que voy a estar en vivo, pero las que puedan, yo lo pongo ahí, las que puedan conectarse y puedan mirar, genial. Y aprendemos y vamos perfeccionando la idea de crear patrones. Miren, aquí ya rellené, pongamos a Peach por aquí. Aquí ya rellené y va tomando la forma, ¿sí ven? Esto es lo más difícil de crear a amigurumis desde cero. Lo más difícil es darle la forma. Esto lo puedes aplicar para las cabezas. A veces tenemos glotones o muñequitos que son muy cachetones. Los brazos lo puedes aplicar. A veces tenemos brazos que queremos que tengan músculo, como Luisa Madrigal. Lo podemos aplicar en las piernas cuando queremos darle que sea robusto o que tenga rodillas. Lo podemos aplicar en todos los amigurumis, en dinosaurios, en dragones, en conejos que necesitamos piernas así, o también en cualquier tipo de amigurumi. Cualquier tipo de amigurumi debes aprender a perfeccionar la idea de colocar disminuciones y aumentos en el lugar indicado. Y así podemos crear cualquier amigurumi. ¿Tienen preguntas, mis queridas? ¿Tienen preguntas? No, mis chicas y chicos. Saben que las quiero mucho, los quiero mucho y siempre gracias por acompañarme y por estar conmigo. Siempre, siempre, siempre. Después les sigo mostrando más cositas. ¿Listo? Después les sigo mostrando más cositas. Tengo que seguir con esta para terminar y empezar con el cuerpo, los brazos, la cabeza, la boca, todo lo demás. Y este es un color, este de pink es un color rosado, porque fucsia no es, miren, fucsia es este del vestido, miren. Este sí es fucsia. ¿Sí ven que es más fuerte? El fucsia de pink, el fucsia de la Princesa Peach, este que le pusimos, sí es un fucsia. Y este es un tono que le llamamos mora leche, aquí, le llamamos mora leche. Este es un rosadito más clarito, el vestido de la Princesa Peach. Y con este es el que estoy haciendo a Pink de los Rainbow Friends. Gracias, Priscila. Bueno, mis chicas, espero que les haya servido este mini tutorial. Va a estar, lo voy a dejar aquí grabado este en vivo para que puedan las que no ingresaron mirarlo y aprender a dominar esta partecita y esto que nos cuesta tanto. Es un poco difícil, pero ahí vamos puliendo y perfeccionando para que podamos crear desde cero. ¿Listo? Gracias, Betty. Betty, la princesa, ¿cuándo sale? Sale el jueves. El jueves sale nuestra Princesa Peach para que la realicen. Ya está Mario y esta semana sale Peach.
Y después no sé, porque tengo muchísimos por subirles. Tengo que subirles a Stitch, que por ahí unas están esperando a Stitch. Yo tengo por aquí agenda, tengo que subirles, esperen, reviso. A Stitch, tengo unos tachonazos. Tachonazos. Se sube Peach. Y después creo que se sube Elsa. Ah, pero quiero subirles este pink. Este pink se los quiero subir. Voy a ver si corro el calendario. Tenía planeado subirles a Elsa, Moana después a Cenicienta y de última a Valiente. ¿Dónde está Valiente? Ah, no, Valiente no, de última no. Valiente, ¿dónde la puse? ¡Ay! Me falta escribir aquí Valiente, no está. Dios, no sé cómo organizarles tantos videos, pero ahí los organizamos. Tenemos que subir este jueves a Peach. El siguiente jueves les iba a poner a Elsa. Pero creo que les voy a poner a Pink, este Rainbow Friends. Bueno, yo ya estoy aquí, yo ya estoy aquí hablando. Gracias por acompañarme. Aurora, hola. Gracias por acompañarme. Pero sí les parece que les suba esto a qué? Ay, tengo un desorden, mis chicas y chicos. Me acabo de dar cuenta que yo metí aquí las de caminar, como decimos por aquí. Ay, ¿qué? ¿Qué me dicen? Ya no sale la descripción de los videos en YouTube. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué? No entendí el comentario de Leticia. Alguien que me explique. Miss, ya no sale la descripción de los videos en YouTube. ¿Cómo así? Ya no salen. ¿Ya no sale la descripción? Yo en la descripción siempre les dejo un montón de información. Dígame, explíqueme, Leticia, ¿cómo así? ¿Cómo así? Ay, no, yo aquí apunté mal y vea, si no hablo con ustedes, tengo un enredo aquí terrible en este calendario. Tenía disque para subirles, no tenía escrito nada para subirles a la siguiente, toca subir a Stitch. No, mejor dicho, tengo que terminar el en vivo y ponerme a organizar este calendario porque miren, aquí tengo a Peach y por acá otra vez Stitch y Peach. O sea, me equivoqué. O sea, metí las de caminar. Tengo aquí Elsa, Stitch, Peach. Después tengo Moana. Después tengo... No, miren ese tachonazo. Me va a tocar volver a hacer esto. Después Cenicienta. No. No, y aquí en julio, Elsa. Elsa la puse en julio. No, mis chicas, qué enredo que tengo yo acá. Ustedes toca que me ayuden. Me digan cuál les subo. Tenemos a Stitch, que lo tengo ya ahí represado. Tenemos a Pink, que lo estoy grabando. Tenemos a Peach. Luego tenemos a Valiente. Pero el orden en que van a salir, no lo sé. Porque tengo un enredo por lo que acabaron de ver. Tengo unos tachonazos y un enredo que me toca que sentarme a despejar mi mente. A despejar mi mente. ¿Qué dice exacto por lo? ¿A ti no te sale? ¿Ya no te sale la descripción? Ay, ¿por qué? Dale ahí donde dice más. Ahí uno le pica ahí debajito de donde está del video, donde está el título, y uno le pica ahí donde dice más y se despliega toda la descripción del video. Trapos de la... dice Delia, ¿en algún momento va a ser a trapos la muñeca de Stitch? Ah, no sé. Pues hasta el momento no la tengo agendada. No la tengo agendada, pero si llegan a pedirla, a solicitarla, claro que sí me toca hacerla, pero en el momento no la tengo agendada, solamente tenemos a Stitch. Mira, a Brenda le pasa igual
con sus enredos de pedidos. No, Brenda, yo tengo es un enredo en lo de subirles, toca que me ayuden y me escriban en el orden en que quieran que suba los videos. Me va a tocar. Tenemos a Peach, a Stitch, a Valiente y las otras princesas pues las dejamos para el otro mes. Pero que me ayuden a mirar en qué orden subimos eso. Yo creo que subimos primero ahorita Peach, ¿cierto? Este jueves. Y el siguiente miramos la otra semana. Por ahora relajémonos. Mis chicas, voy a seguir tejiendo esto. Tengo que hacer varias rondas de esto, así como esta. Y se los tengo que seguir grabando. ¿Listo? ¿Les gusta que hagamos así videos repentinos en vivo? Porque es que estos videos repentinos son a veces súper útiles porque aprendemos cositas mientras les grabo. Vamos aprendiendo cositas mientras les grabo, mientras les subo videíto, porque este videíto de Pink no sé cuándo lo suba, pero mientras lo grabo les puedo mostrar. Podemos tejer juntas un ratico. ¿Sí? Ay, sí, me gusta. A mí también me gusta. Porque a veces los otros en vivo solamente les hacía cuando teníamos un diseño terminado para mostrárselos, para que todas opinaran, para decirles unas que otras cositas para mejorar o hacerle. Y pues hacíamos en vivo muy lejanitos, hacíamos en vivo pocos. Y hasta ahora está perfecto, ¿cierto? Porque hasta ahora hay países donde ya es de noche, hay países donde todavía es temprano. Entonces podemos hacerlo hasta ahora. Hasta ahora está bien. Tenemos acá 4 puntos. Sí, mis chicas, entonces aprendemos un poquito sobre cómo hacer los amigurumis desde cero creándolos ustedes como patrón nuevo para que puedan ir aprendiendo. Ustedes creando sus propios diseños cuando tienen un pedido de un amigurumi que no tienen el patrón. Entonces así es más fácil ir aprendiendo. Brenda me dice que el punto bajo que haces más a tus amigurumis es el X o el B. El B. Siempre tejemos los amigurumis acá de Creativo y Crochet, siempre los tejemos en B. Tanto yo como mi auxiliar, siempre en B. Porque así los creamos desde el principio. Y como el cliente ya se lleva la impresión en la foto así, entonces hay que mandarlo así. Entonces mi auxiliar teje en X, pero los que teje para mí, para la marca, los tejemos en B. Siempre en B. En X también se puede, no pasa nada, sino que es la costumbre. Porque visualmente se nota mucho la diferencia. Entonces, como se nota tanto la diferencia en X y en B, entonces los clientes siempre pues en la foto se llevan una impresión y como está en B, pues hay que hacerlos en B para que les llegue lo que han pedido en la foto. Y este personaje de Pink estamos tejiéndolo en B. Ahí vamos, miren, ahí vamos. Vamos avanzando, voy a rellenar. Hay otra cosa que les iba a enseñar era que no rellenen un montonero. Porque les he escrito a unas chicas que les veo cuando suben las foticos que se les ve muy abultado el relleno. Entonces yo les escribo a veces por el privado, consejitos y demás, para que no les quede tan abultado. Entonces vamos a rellenar de a poquito, siempre poquito. No introduzcamos un montonero de relleno, así la pieza sea grande, así tengamos una cabeza de este tamaño. Siempre empezamos de a poquito en poquito, para que no nos quede todo apelmazado y nos
tome la forma correcta. Y también cuando laven el amigurumi, pues no se vuelva toda una sola pelota de relleno, sino que hayan partecitas y no nos quede apelmazado cuando lo laven. Entonces siempre rellenen de a poquito. Uy, me falta mucho. Preguntas. Aprovechemos el tiempito y antes de despedirnos hacemos una ronda de preguntas, ¿sí? Si tienen preguntas, me dicen. Las que entraron tardecito, ahorita que acabemos el en vivo, pueden entrar y verlo nuevamente cuando ya YouTube no lo cargue todo y ver la explicación que les di de cómo aprender a dominar los aumentos y las disminuciones para crear sus patrones. ¿Listo? Que es lo que les quería explicar en este en vivo. Entonces lo pueden volver a ver desde el inicio, las que ingresaron tardecito, para que aprendamos. Y despejemos preguntas. A ver, preguntas. Ronda de preguntas. Ronda de preguntas para Angélica. Pregunta número 1. Pregunta número 1, Brenda. ¿Cuándo nos das un curso de cómo limpiar los cuidados de amigurumi? Ay, ese sería bueno. Nunca lo hemos hecho. Podríamos hacer uno. Un tallercito básico así, rapidez, de cómo limpiarlos. Siempre yo les recomiendo que los amigurumis, no, pues si hay que lavarlos, si toca lavarlos, pues los lavamos. Por si ya están, digamos, son amigurumis completamente blancos y están súper sucios y hay que lavarlos, pues toca. Pero si no, con limpiarlos es suficiente. Porque a veces de tanto lavar perdemos la forma o la gente no lo sabe lavar y perdemos la forma, perdemos el color, no lo saben secar. Entonces, o se desprenden partes que pegamos a veces en fieltro. Entonces, es mejor siempre limpiar. Limpiar con paño húmedo y no sumergir completamente el amigurumi, sino limpiarlo. Es lo que yo siempre, pues, los amigurumis recomiendo. ¿Qué tipo de relleno les recomiendo, Arelis? El relleno siempre, yo no tengo una marca en especial, porque la que compro no tiene marca, es una bolsa toda transparente, es una bolsa grande. Lo compro al por mayor. Pero siempre les he dicho que cuando lo compren, mire que tenga mucha fibra, que no sea como tipo algodón. Es que hay rellenos que tú los coges y los miras y parecen el algodón literal, o sea, ese algodón que compramos para la casa, ¿sí? El algodón que compramos a veces para el botiquín o para ese algodón. Entonces, el que es como algodón no nos sirve porque no dura mucho. Miren, este es como tiene un poco de fibra. Miren, si ven las fibras, tiene mucha fibra. Es que cada vez que me muevo se enfoca. Pero tiene fibra, como alambritos. Y este hace que no se apelmace y no rinda. Entonces una cantidad, digamos, esto nos alcanza para 2, 3 piernas. Y si compramos el otro que parece algodón, nos alcanza para una sola pierna. Porque echamos y nada que se rellena, nada que queda así abultadito. Entonces no nos sirve ese. ¿Listo? Iba yo ahí. ¿Cuál alambre? ¿Qué? ¿Cuál qué? Priscila, no te entiendo la pregunta. ¿Cuál o al arame? Ah, es porque estás en portugués. Me traduzca lo que Priscila me está diciendo. Relleno normal. Guata, no, relleno normal. Es el relleno normal. Sino que Delia me dice que si es relleno normal o es la guata. Es relleno normal, solo que hay la distribución del... Ay, no les digo.
El que distribuye el relleno, los que distribuyen relleno, la marca esa que vende los rellenos, a veces no la venden así como te digo, sino completamente algodoncito. Entonces, varía. ¿Y cómo varía? Entonces, todas las veces hay que echarle ojo y mirar que el relleno para peluche sea así como con fibra, ¿listo? Pero es relleno normal, es relleno normal. Ah, que aquí alambre es el que yo uso. Yo no uso alambre. Priscila creo que era la que había escrito el comentario. Alambre no uso. Alambre casi no uso. No me gusta porque los diseños siempre, a veces si no tenemos el mayor de los cuidados y no lo hacemos bien, se nos va a salir el alambre y no me gusta. Y la verdad, no soy experta. Ay, creo que me pasé. No soy experta en los alambres, entonces no lo uso. ¿Listo? Prefiero hacer lo que estoy haciendo acá. Darle la forma de una vez con las disminuciones y los aumentos sin necesidad de introducir alambre. Y rellenar muy bien. Voy a contar las rondas porque creo que me pasa. Yo apunté ya aquí 8 rondas. Voy a contar. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 me pasé, mi chica. Dios. Increíble que me haya pasado tanto. Si mira, está igualita, ¿cierto? Creo que es el relleno. A ver, vamos a volver a contar. Hasta aquí hicimos sin disminuciones. Acá empezamos la ronda 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Miren todo lo que me toca abaratar. Charlie, 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 Charlie y Charlie. Listo. Hasta aquí. ¿Más preguntas, mis chicas? Y continuamos con preguntas. A ver, preguntas. En Argentina lo venden como vellón siliconado. Sí, ese es, vellón siliconado. Sí, yo he escuchado. Así es como lo llaman. Bueno, vamos a contar 14 puntos. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Para las que entraron al final, les voy a contar que al inicio del video les expliqué cómo dominar los aumentos y disminuciones en las piezas creando patrones desde cero. Entonces ahí al final vuelvan y lo checan cuando terminemos el envío. ¿Qué estoy haciendo, Ángeles? ¿Qué estoy haciendo? Estamos haciendo a Pink de los Rainbow Friends. Estamos haciendo a Pink. Sino que quise hacerles este en vivo para enseñarles, acá les dibujé, enseñarles cómo controlar o aprender a dominar los amigurumis, aprender a dominar las disminuciones y los aumentos en los amigurumis. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en este en vivo quise mostrarles con esta pieza de los Rainbow Friends, quise mostrarles cómo hacer las piezas que tenemos que dar curva, que tenemos que dar forma, y con esta pieza les enseñé desde el inicio del en vivo cómo y en dónde colocar los aumentos y en dónde colocar las disminuciones para que aprendamos a crear patrones desde cero. Quería grabarles este en vivo así cortico enseñándoles eso. Las que entraron al final pueden, al finalizar el en vivo, la transmisión, pueden volverlo a mirar y lo hacemos. Y lo hacemos y lo aplicamos. Creo que esta es la última ronda de esta. Y despejamos las últimas preguntas y nos despedimos para yo poder grabarles el cuerpo en la cámara, porque estoy grabándoles este tutorial. Con esta termino. Con esta ronda.
Y nos quedan nuestras 2 piernecitas, miren. Solo volteamos esta aquí y nos queda así. Y ahorita vamos a hacer el cuerpo, pero ese sí se los grabo en la cámara profesional para subírselos. Preguntas, las últimas y nos despedimos. Hola Ángeles, bueno, gracias. Sí, Ángeles, pueden mirar otra vez el video para que vean cómo hicimos desde el comienzo. Y les voy a estar haciendo así videitos en vivo mostrándoles el proceso de grabación de las cosas. De pronto esta semana tengo que hacer, creo que a Valiente, entonces hacemos otro videito en vivo mientras les grabo Valiente. ¿Cuántas rondas? ¿Qué? Delia. ¿Cuántas rondas de blanco son en la Princesa Peach? Ah, para los bracitos. Mira, para los bracitos son, aquí la tenemos. Para los bracitos, sí, porque el cuerpo base de esta Princesa Peach, es que tengo la cámara muy cerca. El cuerpo base de esta Princesa Peach es el de las princesas, el que tenemos ahí de las princesas Disney, ¿no? El que estamos haciendo todas las princesas es el mismo. Solo que le vamos a cambiar los guantes, los brazos, porque los brazos, ella tiene guantes blancos. Entonces, para los brazos vamos a cambiarle el tono, pero el resto del cuerpo es exactamente igual. Entonces, pueden ir adelantando el cuerpo base y cuando el jueves salga el resto, pues hacen el vestidito, el cabello, la corona y demás. Aquí en la manito vamos a hacer 1, 2, 3, 6, 9 rondas blancas del brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rondas blancas. Y luego cambias al tono piel. Y aquí, cuando cambias al tono piel, la primera ronda de tono piel que hagas, la haces por el bucle trasero, por la hebra trasera. Y en esa hebra delantera hacemos este bordito simulando como el bordo del guante. Y en este bordito hacemos el patrón de aumento y un punto. Aumento y un punto, aumento y un punto, aumento y un punto. Y así nos queda el bracito con el guante. ¿Listo? Betty pregunta que si vamos a sacar a Luigi en el canal. Pues todavía no sabemos. Hasta el momento, esta sale el jueves. Y tenemos pendiente subir a Stitch y tenemos pendiente subir a Pink, que lo estoy grabando porque me lo pidieron mucho ustedes. Cuando subí a Purpur, que les grabara Pink, Entonces estoy grabándoles Pink. El dilema es que no sé en el orden en que suba todos esos videos. Porque tenemos demasiados videos acumulados. Les tengo grabado a Peach, les estoy grabando a Pink, les tengo grabado a Stitch. Entonces son videos que tengo ahí que no sé en qué orden los vaya a subir. Pero de pronto sí podamos hacer a Luigi. Vamos a ver. Todavía no les confirmo si sí o si no. Pero si lo necesitan hacer con suma urgencia, que un cliente se los esté pidiendo, pueden hacer el mismo Mario y le cambian un poquito los tonos, pues los tonos de rojo por verde y lo pueden hacer. Entonces, ahí les dejo ese ático. Gracias, Priscila. Gracias, Priscila. Yo siempre coloco los subtítulos de YouTube de portugués, siempre. Porque yo sé que de Brasil hay muchas seguidoras y hay muchos suscriptores. ¿Cuál es el text? ¿Qué será? ¿El hilo? Alguien que me traduzca. ¿Brenda se me fue? ¿Brenda era la que me estaba traduciendo o era Caterine? Dice Priscila, ¿cuál es el test que uso? ¿Que vos usas? No sé. Alguien que me traduzca urgentemente. Preguntas antes de despedirnos. Miren, aquí pueden mirar el bordadito para las que lo vayan a hacer. Le pusimos un hilito blanco, uno azul y el bordito negro y 3 pestañitas
con hilo. Esto no lo hice con, este sí. Esto no lo hice con el macramé, con el hilo de que tejemos. Lo hice con hilo de costura, con hilo normal de coser. Las pestañitas, las cejas y la boca para que quedara más delicada todavía, como más un terminado muy delicadito. Para las que lo van a hacer, lo tengan presente y lo tengan en cuenta. Nos despedimos, mis chicas y chicos, con mucho cariño, con mucho amor, siempre nos conectamos y estamos pendientes. Y siempre gracias por acompañarme en todos los en vivos, siempre gracias por estar ahí, por acompañarme, por seguirme, por darle me gusta, por compartir, por todo lo que hacen. Gracias a todas, las amo mucho y los amo mucho. Ángeles, Chaito, bendiciones. Sigan ese ejemplo que les dejé, ¿vale? Que sirve mucho para cuando vamos a crear patrones. Besitos para todas, besitos y abrazos y los amo mucho. Chao, Floreli, chao, Delia, Betty, chao. Chaito a todas y a todos. Flor, Chaito, Paola, Rosa. Ay, gracias por escribirme, ni por saludarme, ni hasta por escribir y despedirse de mí. Las quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video que hagamos, en el próximo en vivo. Ay, ¿saben cuál próximo en vivo quiero hacerles? Quiero grabarles donde compro la lana. Me quiero ir para allá, donde compro la lana, en el local que la compro y les muestro cómo es que yo la compro. Voy a ver si les hago ese en vivo un día de estos. No se sorprendan, se van a sorprender un día de estos cuando vean el en vivo de la misa angélica por allá en la calle. Mostrándoles dónde compro la lana. Chaitos, ahora sí, chaos, vamos a trabajar. Besos, besos, besos y abrazos a todos y a todas.